Una religión a tu medida. Hermanos, hoy vivimos en una época donde, muchas personas ya no son creyentes, pero también de lo que vamos a hablar hoy. Muchas personas que se dicen creyentes, pero que no es necesario ir a misa ni pertenecer a una comunidad cristiana. Creo en Dios, pero no voy a misa. Creo en Dios, pero no rezo el rosario. Creo en Dios, pero no necesito pertenecer a ningún grupo de oración ni ninguna comunidad. Simplemente me encierro en mi cuarto, oro, y esa es mi manera de creer en Dios. Pero para mí, ese tipo de personas no son verdaderamente creyentes en Dios. Se escudan en un yo creo en Dios a mi manera, una religión a mi medida, y no lo que Cristo nos dice en el Evangelio y cómo Él nos dejó la manera para seguirlo, para amarlo. Si somos seguidores de Cristo, debemos seguirlo a su manera, a como Él nos enseñó, a como los apóstoles nos transmitieron también la enseñanza. Esas personas no solamente dicen que creen en Dios a su manera, sino que también critican a los demás. Pasan criticando a los que van a misa, pasan criticando a los que van a grupos de oración, a los que andamos un rosario puesto. Les molesta que les hablen de Dios. Y es muy doloroso esto, mis queridos hermanos, porque yo lo he vivido con amigos y hasta con familiares. Viven una vida anticristiana, pero si usted les pregunta, dicen, no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, pero no es necesario ir a misa, pero no es necesario andar hablando de Dios, andar con rosario ni con crucifijos. Pero hoy vamos a ver, hermanos, qué nos dice la palabra de Dios. ¿Están esas personas en lo correcto o no lo están? Eso lo vamos a responder el día de hoy en esta enseñanza, en este canal Soldados de Cristo y María, que he preparado con ayuda de Dios para todos ustedes. Pero antes vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que envíes la luz de tu Espíritu Santo para que este tema de formación católica llegue a lo más profundo de tu corazón y especialmente que llegue a las personas que más lo necesitan, esas personas que dicen creer en ti, pero que no necesitan de la iglesia, pero que no necesitan de una comunidad cristiana, pero que no necesitan de congregarse en ninguna parte. Ojalá, Señor, que esto toque el corazón de las personas que piensan así y que podamos recibir esta enseñanza. Si nosotros mismos de alguna manera pensamos así, ayúdanos, Señor, a entender que somos una iglesia y que somos una iglesia compuesta por muchos miembros y que debemos estar unidos para salir adelante y predicar el Evangelio, unidos contigo y con la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es que, mis hermanos, muchas personas afirman que basta con creer en Dios desde la casa. Sin embargo, cuando abrimos los evangelios encontramos que Jesús nunca llamó a sus discípulos a vivir una fe aislada. Él reunió a 12 apóstoles, formó una comunidad y dejó establecida una iglesia para continuar su misión hasta el fin del mundo. Desde el principio, el plan de Dios fue que los creyentes caminaran unidos, se ayudaran mutuamente y crecieran juntos en la fe. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo 26, 18? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y Mateo 18:20 nos dice, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, Jesús pudo haber dicho que cada persona siguiera su camino por separado, que cada quien lo buscara de acuerdo a su manera,
Pero no, Jesús fundó una iglesia, una comunidad de creyentes, donde todos debían caminar juntos, caminar de la mano, formar un equipo para poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Además, Él dejó una iglesia y la fundó Él como cabeza y sus 12 apóstoles, y esa iglesia fue creciendo día con día. De lo contrario, Jesús hubiera solamente predicado solo y que cada quien siguiera su camino por sí solo, por su lado. Pero no, hermanos, Jesús estableció una comunidad y además dice en el Evangelio de San Mateo 18:20 que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí está Él en medio de nosotros. De ahí la gran importancia de formar una comunidad, de reunirnos a orar en comunidad, en grupos. Sí, también se puede hacer individualmente, por supuesto que sí. Y Dios nos va a escuchar, claro que sí, pero la enseñanza de Jesús es que nos congreguemos, que formemos una comunidad, que oremos juntos, que nos unamos varias personas a orar, a pedirle, y que Él está ahí en medio de nosotros. Eso está muy claro, mis queridos hermanos. Si nosotros somos creyentes y conocemos el Evangelio, debemos ser obedientes y seguir el ejemplo de Jesús y los apóstoles y hacer lo que Jesús nos dice. Porque si decimos, yo creo en Jesús pero a mi manera, estamos desobedeciendo en Jesús y nos estamos poniendo una investidura de creyentes cuando verdaderamente no lo somos. Es más sincera una persona que diga no creo que una persona que diga yo creo pero a mi manera. No creo que a Dios eso le guste, mi querido hermano. Los primeros cristianos comprendieron perfectamente las enseñanzas de Jesús. Ellos no se limitaban a orar en privado. Se reunían para escuchar la palabra de Dios, compartir la fe y celebrar la Eucaristía. La comunidad era una parte esencial de la vida cristiana. Incluso la Sagrada Escritura advierte del peligro de abandonar esas reuniones, porque cuando un creyente se aleja de la comunidad, también corre el riesgo de enfriarse espiritualmente. Y eso, mis queridos hermanos, podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Además, en Hebreo capítulo 10, versículo 24 al 25, dice, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero decir, mis queridos hermanos, que la fe se fortalece a través de la comunidad. Aquí nos dice la palabra de Dios que no dejemos de reunirnos, porque como comunidad salimos adelante, podemos apoyar a nuestros hermanos, o podemos nosotros mismos encontrar apoyo en nuestros hermanos, podemos encontrar un consejo o incluso corrección cuando más lo necesitamos. Eso no es idea de la Iglesia Católica, eso no es idea de la gente, y tenemos que entender que tampoco lo hacemos solamente para que nos vean, porque esas personas que nos señalan, dices que van a la iglesia solo para que los vean. Es que van a la iglesia cuando son tan pecadores. Es que andan con rosarios, con crucifijos, en novenas, en un rezo y en otro. Pero lo que señalan las personas es que muchas veces vamos para que nos vean, para dar una impresión de lo que no somos. Y que por eso muchos dicen, yo mejor me quedo en la casa, me hinco de rodillas, oro a Dios, con Él directamente me confieso, y no tengo necesidad de congregarme. Pobrecitas esas personas que piensan de esa manera, porque eso no fue lo que Jesús dejó. Y eso no es lo que los apóstoles nos piden mediante la palabra. En este caso, en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25.
Es necesario congregarnos. Es necesario pertenecer a una comunidad. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y los apóstoles, así lo dejó establecido. No podemos ser egoístas, incluso aunque una persona de esas diga, yo estoy bien, yo tengo años, yo soy una buena persona, Dios me ayuda, Dios me apoya. Pero entonces, ¿dónde está el apoyo que podemos darle a los demás? Y la obediencia a Dios. Hay quienes dicen, yo oro desde mi casa y eso es suficiente. Orar en casa es bueno y necesario. Pero Jesús quiso darnos un regalo mucho mayor, su propio cuerpo y su propia sangre en la Eucaristía. Ninguna oración personal puede sustituir ese encuentro con Cristo presente en la Santa Misa. Y nos dice, hermanos, el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 53 al 54. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y en Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesús nos dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hermanos, hay algo que tiene que quedar claro, y es que la misa no es solamente una reunión de personas. No es solamente congregarse por congregarse. No es ir para que nos vean, para salir a pasar el tiempo. No, es ir a recibir el banquete que Dios nos dejó por medio de su Hijo Jesucristo. Es ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para poder tener vida eterna, vida en abundancia. Cuando vamos a misa, recibimos el banquete por medio del pan, de la Eucaristía, y también nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso salimos completamente llenos y completamente saciados para seguir enfrentando nuestra vida. Y no importa los problemas, no importa las situaciones que tengamos, además eso nos ayuda a permanecer en comunión con Dios y a llevar una vida santa, una vida digna para poder recibir ese banquete. Y Dios lo dejó establecido y lo dejó establecido de esa manera. Por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios si somos creyentes. No podemos acomodarnos a tener una religión a mi medida solamente. Es que oro en la casa, es que estoy muy cansado los domingos y no es necesario ir a misa. ¿Eso para qué? No, hermanos, así no es. Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar. Y si usted conoce una persona que es así en su casa, en su familia, que son muchos. En mi caso, yo conozco muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no se arriman a la misa, mucho menos a ninguna otra actividad de la iglesia. Pero son creyentes y esperan la salvación de esa manera. Muchas personas son así. Y yo sé, hermano, que usted conoce alguna de ellas o algunos. Y por eso yo lo invito a compartirle este video, a compartir este mensaje para que estas personas reaccionen, para que se den cuenta que están actuando mal, que esa no es la forma de buscar de Dios. Y quiero aclarar que este video, que esta información no la hago para atacar a nadie, ni para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie. Solamente Dios puede juzgar, solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Puede ser que muchas personas tengan el convencimiento de que están en lo correcto, pero no lo están. Y por eso, hermanos, es muy importante que podamos evangelizar a esas personas que tanto lo necesitan. A veces decimos que ¿a quién vamos a evangelizar? ¿Que para qué vamos a evangelizar? Que ya todo el mundo conoce la palabra de Dios. Pero hermanos, yo he visto que hay muchas personas y muchas personas cercanas a uno que no saben ni lo básico de la palabra de Dios y por eso toman caminos incorrectos. Dios nos llama a predicar el Evangelio, a llevarlo a otras personas para que no tomen caminos ni pensamientos equivocados. Y es que hoy muchas personas dicen que la religión debe mantenerse en privado
y que hablar de Dios puede incomodar a los demás. Sin embargo, Jesús enseñó exactamente lo contrario. Él llamó a sus discípulos a ser luz del mundo y a anunciar el Evangelio sin miedo. La fe no fue hecha para esconderla, sino para transformar la vida de quienes nos rodean. Y dice el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Y dice el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, evangelizar no significa imponer la fe a otras personas, obligar a otros a que crean, o llevar a las personas obligadas a la misa, o a seguir los caminos que el Señor quiere que lleven, o que nosotros quisiéramos ver en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros familiares o nuestros amigos. Evangelizar es llevar la palabra de Dios con amor, es sentarnos con nuestra mamá, nuestro papá, con nuestros amigos, compañeros de trabajo y brindarles con amor el Evangelio, la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas. Y no es necesario que seamos expertos en Biblia ni en teología. Dios nos llama a compartir el Evangelio con los demás y hoy podemos hacerlo de muchas maneras. Incluso podemos evangelizar por las redes sociales, por el Facebook, por WhatsApp, por YouTube. Esos medios podemos llegar hoy por hoy a miles de personas que necesitan escuchar de la palabra de Dios, que necesita que se abra su entendimiento. Debemos evangelizar. Dios nos llama a todos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, la buena noticia. No debemos esconder nuestra fe. Eso es un acto egoísta. No debemos privatizar, o si somos personas que tenemos conocimiento en la palabra de Dios, dejarnos eso solamente para nosotros mismos. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a instruirnos, a aprender y a dar a los demás de lo que Dios nos ha dado a nosotros. No es encerrarme en mi casa a orar, a pedirle a Dios que me ayude, a decirle, Señor, sí, yo creo en ti, pero no necesito ir a la misa, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a la hora santa, no necesito ir a reunirme con ese montón de personas pecadoras e indignas. Mostremos nuestra fe con orgullo, mis queridos hermanos. Hay quienes nos señalan de que somos personas religiosas, los que andamos con un rosario, los que vamos a la iglesia todos los domingos, o utilizamos nuestras redes sociales para subir cosas referentes a Dios. Y dicen es que a Dios no le gustan las personas religiosas. Y está en la Biblia. Dios aborrece la religiosidad. En primer lugar, si somos creyentes, ya somos religiosos. Porque en el mundo hay 3 religiones básicas, de las cuales se desprenden muchas ramas, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Cualquier persona que diga profesar esa fe ya es religioso porque cree en esa religión. Pero, ¿qué es lo que no le gusta a Jesús? ¿Qué es lo que critica a Jesús en el Evangelio? Cuando dice que no le gustan las personas religiosas. Bueno, son esas personas que se visten de cristianos y que andan de verdad metidos en las iglesias y andan con rosarios y se ponen esa investidura de grandes cristianos y que al final lo que hacen va totalmente en contra del Evangelio. Esa es la religiosidad que a Dios no le gusta. Podemos expresar nuestra fe, podemos decir orgullosamente que somos creyentes, que somos católicos, podemos andar con nuestro crucifijo, con nuestro rosario, con camisas alusivas al Señor, a la Virgen María. Podemos subir por las redes sociales mensajes cristianos, imágenes del Señor. Todo eso es bueno y a Dios le agrada, siempre y cuando llevemos a Dios verdaderamente en nuestro corazón. Si es sincero, podemos llenarnos de rosarios,
de cualquier investidura, Dios no le va a desagradar. Lo desagradable es mostrar una cosa y hacer otra, que va completamente en contra de la palabra de Dios. Y también conocemos a muchas personas así. Vivimos en un mundo donde muchas personas se burlan de quienes rezan, llevan un rosario o hablan de Dios. Pero Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Al contrario, nos pidió valentía para permanecer fieles incluso cuando otros no comprendan nuestra fe. Y dice en el Evangelio, según San Lucas capítulo 9, versículo 26, el que se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre. Y dice la carta de los Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, no debemos sentir vergüenza del amor que le tenemos al Señor. No debemos además guardarlo solamente para nosotros. Una vez más les digo, debemos expresarlo con los demás. Debemos sentirnos orgullosos de que somos creyentes, de que Dios puso ese amor tan grande por Jesucristo y por Él en nuestro corazón. Y debemos sentirnos orgullosos del Señor, sentirnos orgullosos de nuestra fe, de ser cristianos, de ser católicos, y debemos expresarlo con orgullo a todos los vientos, a todas las personas. Debemos caminar con la frente en alto y agradecidos con Dios de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. No esconderlo, no guardarlo en privado, no ser egoístas. Esta tendencia que existe ahora de yo creo en Dios, pero a mi manera, eso es algo anticristiano. Eso es algo que va en contra de los principios y de los valores que Jesús nos dejó por medio de su palabra. Pero es muy fácil para quedarse acostado en la cama nada más, viendo partidos de fútbol, para no ir a pasar una hora en una misa, que para muchas de esas personas eso es aburrido, y es estar ahí con personas hipócritas y pecadoras. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos, si otras personas expresan sus sentimientos por otras cosas del mundo, por qué nosotros no vamos a expresar con orgullo que amamos a Jesús, que somos cristianos católicos, que amamos a la Virgen María y que vamos con orgullo todos los domingos a misa y participamos con amor y con orgullo, valga la redundancia, de todas las actividades de la iglesia? Hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, la respuesta es muy clara. Jesús no nos llamó a vivir una fe aislada ni escondida. Jesús nos llamó a formar parte de su iglesia, a alimentarnos de la Eucaristía, a caminar junto a otros creyentes y anunciar el Evangelio con valentía. Si alguna vez pensaste que no necesitabas la iglesia o que era mejor guardar tu fe solo para ti, yo te invito a volver a mirar el ejemplo de Jesucristo y de los primeros cristianos. Ellos vivieron unidos, perseveraron en la oración y nunca tuvieron miedo de proclamar el nombre de Jesús. Y ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás viviendo la fe como Cristo lo enseñó? ¿O como el mundo te ha dicho que la vivas? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Como Cristo nos ha enseñado hoy en el Evangelio? ¿O como el mundo te ha dicho que la vivas? Qué pregunta tan importante, qué pregunta tan interesante. Qué fácil decir, creo en Cristo, creo en Dios, pero no mover ni un dedo para demostrarlo, o más bien llevar una vida en contra de lo que Jesús quiere para nosotros. Ser creyentes es llevar el estilo de vida que Jesús nos promueve en el Evangelio. Muchas veces no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Somos pecadores y caemos, pero si 100 veces caigo,
100 veces me levanta el Señor y sacudimos el polvo de nuestras rodillas y seguimos adelante por amor a Cristo. Nadie dijo que es fácil, pero es hermoso y debemos sentirnos orgullosos de amar a Dios y de la fe que tanto profesamos. Espero, mis queridos hermanos, que este mensaje les haya tocado un poquito el corazón. Si usted es una persona que piensa de esa manera, espero que pueda estudiar la Biblia. Yo los invito a que tomen estas citas bíblicas, que abran su Biblia en su casa y que puedan repasar y reflexionar con más tiempito. También les invito a que compartan este video con muchas personas y que le den me gusta para que YouTube pueda recomendarlo a otras personas. Y también te invito a que dejes tu comentario de lo que piensas. Cualquier opinión, cualquier cosa que puedas agregar es de mucho valor para nosotros. Por eso deja tu comentario, comparte y dale like a este video. Si usted no se ha suscrito a este canal Soldados de Cristo y María, yo le invito a que se suscriba. Es totalmente gratis y de esa manera nuestra comunidad va a continuar creciendo y vamos a formar cada vez más un ejército más y más grande de soldados de Cristo y María. Mi nombre es Mauricio Sanabria, evangelizador católico costarricense, y le agradezco por haber escuchado este mensaje hasta el final. Que Dios y la Virgen María los bendiga a todos y nos vemos, Dios mediante, en un próximo video.